Hola, muy buenos días. Si le diste clic a este video, quédate porque te voy a estar enseñando hoy cómo dibujar una botella a partir de figuras geométricas. Sé que te gusta dibujar, que tienes el interés y que tienes un talento muy original. Mientras te voy a ir explicando, el video va a ir pasando por aquí, te lo voy a estar mostrando y vas a poder ver cómo se desarrolla el trabajo, un poco copiando, ¿no? A través de líneas, pero siempre a través de figuras geométricas. Bien, lo primero que vamos a ver, como estás viendo aquí abajo ahora, es qué tenemos delante. Yo tengo la botella aquí enfrente, ustedes la tienen en la foto. Tenemos primeramente la botella, ¿qué cosa es? No es más que un rectángulo, es un rectángulo alargado. Ahora bien, el rectángulo lo ataca la perspectiva. La perspectiva es una ley visual que existe en la naturaleza, es decir, que la empleamos a la hora de dibujar, a la hora de pintar, de dibujar, de hacer una escultura, pero te lo voy a estar explicando en otro vídeo. En este caso no, porque nos vamos a centrar primeramente en cómo dibujar una botella. La botella es muy sencilla, es el elemento más difícil que existe a la hora de un estudiante comenzar a dibujar. Pero en este caso, lo primero, como te estaba diciendo, lo primero que vamos a observar es el cierto rectángulo, que es un cuadrado que la perspectiva lo ataca y se vuelve rectángulo. Ahora bien, este rectángulo se parte en segmentos, lo vamos delineando y sacamos un cilindro, como bien puedes ver aquí. A partir de ese cilindro le ubicamos un cono, el círculo se vuelve el triángulo, al atacarlo la perspectiva se vuelve cono, se le pone encima y se le vuelve a ubicar otro cilindro más encima. Y después cerramos, como es la tapa, con dos cilindros más, serían más pequeños, bueno, le hacemos los anillos de la tapa. En este caso, lo primero que tienes que observar es la forma de la botella, porque todas las botellas no son iguales. Hay botellas más anchas, hay botellas más oblicuas, hay botellas más redondas, más abombadas, es decir, como si fuera un globo. Pero en este caso lo primero es que tienes que emplear es la estructura. Ahora, a partir de elementos geométricos como son el círculo, el triángulo y el cuadrado, estos tres elementos, grábalo bien para que no los olvides en el transcurso del dibujo y puedas hacer la estructura lo más perfecta posible. En la estructura no le tienes que temer a la estructura. La estructura no es más que una línea, es decir, es una conjugación de líneas a la hora de tu ver una figura. Por ejemplo, tenemos este pomo aquí. Este pomo tiene un cono, tiene un triángulo, tiene un cilindro, es un cilindro perfecto, desbastado aquí en esta parte, otro cilindro más, se le cortan los lados y sale el cono. No le temas a la estructura, simplemente comienza a trazar líneas a partir de figuras geométricas, empleando, como ya te expliqué, como ya te repetí anteriormente, el triángulo, el cuadrado y el círculo. El círculo se vuelve cilindro cuando lo ataca la perspectiva. Y a partir de ahí vas a poder lograr todos los elementos que quieras, siempre y cuando empieces a practicar, empieces a observar muy bien lo que tienes delante, porque si no chequeas la figura y no la concientizas visualmente, nunca la vas a poder lograr. Pero es muy fácil, la botella es el elemento más difícil, pero a través, si te estoy dando este truco, es para que aprendas a hacerlo lo más perfecto posible. Y bien, si te gustó este video, recuerda darle a la campanita, déjame un like y siempre déjame tus inquietudes, tus preguntas para responderte y poder ayudarte más y llegar más hacia ti en cuanto a dibujo, pintura. Muy pronto estamos comenzando en pintura, vamos a ir pasando por dibujo muy levemente, pero siempre te voy a estar mostrando mi obra para que puedas observar más el trabajo creativo, un poco realista, ¿no? He estado un poco ausente, pero ha sido por temas de trabajo. En este caso ya han visto, ya he estado haciendo unos peces, tiburones en un barco, pero bueno, siempre te voy a ir mostrando mi parte creativa. Y créame, y si estás viendo el vídeo, quédate y dale like y recuerda, no dudes en hacerme preguntas.